Muy buenas tardes, siguiendo con nuestras clases, vamos a empezar ahora con las clases de penas. Veamos las consecuencias jurídico-penales en general. Recordemos que las consecuencias jurídico-penales dependen del supuesto de hecho de la norma jurídico-penal. Recordemos que el supuesto de hecho de la norma jurídico-penal puede ser el delito, el estado peligroso y el desequilibrio de carácter patrimonial. Si el supuesto de hecho es el delito, la consecuencia jurídica es la pena. Si el supuesto de hecho es el desequilibrio patrimonial, la consecuencia jurídica es una medida de seguridad. Perdón, si el supuesto de hecho es un estado peligroso, la consecuencia jurídica es una medida de seguridad. Y si el supuesto de hecho es un desequilibrio patrimonial, la consecuencia jurídica es la responsabilidad civil, la indemnización de perjuicio. Lo que vamos a comenzar a ver ahora, de lo general hacia lo particular, es el estudio de la consecuencia jurídica propia del delito, esto es las penas en este momento. Entonces, las penas, ¿en qué consisten? En una privación o restricción de derechos. La pena consiste en una privación o restricción de derechos. ¿Cuál es la clásica pena la clásica pena tratándose de las personas físicas? La pena privativa de libertad. Pero, pero no es la única consecuencia jurídica. También existen penas pecuniarias y las penas privativas de derechos que son diferentes a la libertad personal. Y las medidas de seguridad son las consecuencias jurídicas, como dijimos hace un momento, que son propias de el supuesto de hecho que es el estado peligroso. Recordemos que un delito es una conducta típica antijurídica y culpable, y que para que sea culpable el sujeto tiene que ser capaz de culpabilidad, esto es imputable, motivable por la norma, tiene que conocer la antijuridicidad y le tiene que ser exigible un comportamiento diverso. Recordemos que ciertos sujetos que son declarados inimputables, me refiero a los que en la mala terminología del código estén locos o dementes, además de declararse, recordemos que es una fórmula mixta, además de declararse la enfermedad mental, tiene que demostrarse que su libertad es peligrosa para ellos mismos o para terceros. Y eso es lo que justificaría una medida de seguridad para hechos típicos y antijurídicos, pero que no alcanzan a ser culpables. Las medidas de seguridad, entonces, por su parte, en relación con las penas, tienen en cuenta la peligrosidad del sujeto por el injusto realizado, como dijimos hace un momento, referido al hecho típico y antijurídico. Y suelen distinguirse tres clases de medidas de seguridad: las medidas de seguridad propiamente tales, que se tratan de una internación que procura prevenir delitos como instancia de tratamiento, las medidas de resocialización que se basan en la educación, y las medidas de inocuización que buscan neutralizar a la gente, y estas son las de última ratio. Recordemos que cuando se estudian las teorías de la pena, que en los cursos de pregrado se suelen estudiar en el primer semestre, la prevención especial positiva se refería a la inocuización, esto es, extirpar al sujeto del entramado social. Como se dice aquí, se busca neutralizar al agente. Prevención especial negativa en contraposición de la prevención especial positiva, que lo que busca es la resocialización. ¿Y cómo clasificamos las penas? Según varios criterios. El primero, según la clase de privación o restricción de los derechos. Según la clase de privación o de restricción de derechos, tenemos las penas corporales, que son las que afectan a la integridad física,
tenemos también las penas infamantes, que son aquellas que afectan el honor o dignidad de la persona. Las penas infamantes están proscritas a propósito de las personas físicas, pero podríamos decir que no están del todo prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya que, por ejemplo, a propósito de las personas jurídicas, existe una pena que antes de la ley, de la nueva ley de delitos económicos, era una pena accesoria a una buena pena principal. Esto es publicar un extracto de la sentencia en un diario de publicación nacional de la sentencia condenatoria. Eso es equivalente a, al caso de una persona natural que es condenada por un delito, que lo hagan pasearse por la plaza pública con un letrero que diga, yo soy un estafador, yo soy un violador. Bueno, eso yo creo que es una pena infamante, porque afecta el honor, la credibilidad del condenado. En el caso de la persona jurídica, las personas jurídicas sabemos, sí, son entes, pero estos entes también son pasibles de honor. Pero bueno, entonces, tenemos las penas corporales, las penas infamantes y tenemos también tenemos las penas privativas o restrictivas de libertad, tenemos las penas privativas o restrictivas de otros derechos diferentes a la libertad referido al ejercicio de actividades, profesiones u oficios. Es decir, se afecta a otro aspecto de la libertad diferente de la libertad ambulatoria. Y tenemos también las penas pecuniarias, que son aquellas que afectan al patrimonio del penado. Según su gravedad, haciendo una interpretación sistemática entre el artículo 21 y el artículo 3 del Código Penal, tenemos las penas de crimen, de simple delito y de faltas. Las penas de crimen son aquellas privaciones de libertad que son superiores a 5 años y un día. Las penas de simple delito son aquellas cuya privación de libertad va desde los 61 días hasta los 5 años. Y por último, las faltas son aquellas cuya privación de libertad va desde 1 hasta los 60 días. Y como se suele ver en el estudio introductorio de la teoría del delito, esta clasificación eh, tiene importancia, por ejemplo, a efectos de la prescripción, a efectos de la aplicación de penas sustitutivas y otras consecuencias. Las penas privativas de libertad, presidio y reclusión. Eh, Estas sobre la base de la libertad y su forma de afectación. Estamos hablando de que la forma de afectación se refiere, perdón, a la prohibición o restricción, ¿ya? Acá existen penas que según su extensión tenemos las perpetuas o temporales. ¿Mm? Aquí no hay que ser ingeniero de la NASA para entender que las perpetuas se refieren a una privación o restricción de la libertad que es, entre comillas, para siempre. Ya vamos a ver más adelante que no están así. Y las penas temporales son aquellas que dicen relación con un tiempo especificado de privación o restricción de la libertad. En principio, el presidio y reclusión son lo mismo. Sin embargo, se diferencian en algún aspecto a que nos estamos queriendo referir, en que el presidio supone además someterse a trabajos y en la reclusión esto es de libre elección. ¿Mm? Artículos 32 y 89 del Código Penal, situación que podemos decir que la práctica en realidad no tiene mayor importancia porque primero hay una percepción diferente sobre el concepto de dignidad. Este código es muy anterior a, al momento en que Chile se hace signatario de tratados internacionales sobre derechos humanos. Me estoy refiriendo a la proscripción de la esclavitud y una pregunta que más de alguna vez me ha hecho un alumno sobre si se puede obligar a trabajar a los internos que se encuentran privados de libertad, y la respuesta es un rotundo no, por cuanto eso significa afectar a su dignidad y también a que el trabajo obligatorio en Chile
se llama esclavitud y la esclavitud está proscrita de nuestro sistema porque atenta de forma grave contra los derechos humanos. Al sujeto que es infractor de un delito se le priva de su libertad ambulatoria, no se lo priva de su dignidad. Y obligarlo a trabajar es una afectación a su dignidad. Bien. En principio, el presidio perpetuo implica una condena, delante dije entre comillas, porque dije entre comillas, porque el presidio perpetuo calificado, en el presidio perpetuo calificado, el sujeto puede, no es que sea automáticamente, puede pedir la libertad condicional a los 40 años de privación de libertad, y en el presidio perpetuo simple el sujeto puede pedir ese derecho a los 20 años de privación de su libertad. Entonces, el presidio perpetuo implica una condena de por vida. Sin embargo, hay una diferencia entre el presidio perpetuo simple calificado. En el presidio perpetuo simple se puede acceder a la libertad condicional a los 20 años, en el calificado a los 40, según la regla indicada por el artículo 32 bis del Código Penal, y por su naturaleza, estas penas mencionadas recién son indivisibles. Y según su divisibilidad, ¿qué penas tenemos? Obviamente las divisibles y las indivisibles. ¿Cuáles son las penas divisibles que constituyen la regla general en nuestro sistema? La prisión, reclusión, presidio mayor y menor. Estas categorías a su vez se dividen en 3 grados, el mínimo, el medio y el máximo según la duración de la pena. Vamos a ver más adelante unos esquemitas para clarificar esta situación, y en clases veremos unos juegos de roles donde vamos a determinar penas jugando, entre comillas, eh, con los grados para subir y bajar las penas. Y las indivisibles son los presidios perpetuos que mencionamos recién, simple y calificado. Aquí tenemos un esquema ilustrativo cuya fuente lo sacamos del código. Eh, la prisión en su grado mínimo va de 1 a 20 días, el presidio reclusión menor de 61 a 540, el presidio o reclusión mayor en su grado mínimo va de los 5 años y un día hasta los 10 años. La prisión en su grado medio de los 21 a los 40 días, el presidio reclusión menor en su grado medio de los 541 días a los 3 años, el presidio reclusión mayor en su grado medio de los 10 años y un día hasta los 15, la prisión en su grado máximo de los 41 hasta los 60, el presidio reclusión menor en su grado máximo de los 3 años y un día hasta los 5, de los 3 años y un día hacia arriba son las penas que se denominan aflictivas. Esto tiene importancia, por ejemplo, efectos de la pérdida de la ciudadanía, para efectos de la aplicación de ciertas penas sustitutivas. El presidio reclusión mayor en su grado mínimo va de los 5 años y un día hasta los 10. El presidio reclusión mayor en su grado medio va de los 10 años y un día hasta los 15. Y el presidio reclusión mayor en su grado máximo va de los 15 años y un día hasta los 20 años. ¿Cuál es la regla general en esta materia en el sistema chileno? El presidio o reclusión menor. Entonces podemos decir que la regla general va desde los 61 días hasta los 5 años de privación de libertad. Las penas restrictivas de libertad. El confinamiento, relegación y destierro. Penas que también tienen, que no tienen, mejor dicho, aplicación en la práctica. ¿En qué consiste bueno, en las otras que mencionamos que no tienen mayor aplicación en la práctica a propósito que te obliguen a trabajar, es porque existen los tratados internacionales sobre derechos humanos que te obligan a respetar la dignidad de los internos, y además eh, en Chile existe un reglamento penitenciario, donde se establecen ahí las condiciones, formas, requisitos, etcétera, para poder cumplir con los trabajos penitenciarios. Bueno, el confinamiento, relegación y destierro. El confinamiento consiste en la expulsión del condenado del territorio de la República con residencia forzosa en un lugar determinado. El extrañamiento es la expulsión del condenado del territorio de la República a un lugar de su elección. Pese a que dijimos que no tienen aplicación en la práctica, siguen estando vigentes, y por eso se hace obligatorio hacer referencia a ella en clases de esta asignatura.
tenemos los artículos 33, 34, 118 y 121 y siguientes del Código Penal y los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad del Estado. La relegación, ¿en qué consiste? Es la traslación del condenado a un punto habitado del territorio de la República con prohibición de salir de él, pero permaneciendo en libertad. Y el destierro se refiere a la expulsión del condenado de algún punto de la República. Véase los artículos 35, 36, 133, 399, 471, 490 siguientes del Código Penal. ¿Y en qué consiste la sujeción a la vigilancia de la autoridad? Aquí da al juez de la causa el derecho a determinar ciertos lugares en los cuales le será prohibido al penado presentarse después de haber cumplido su condena y de imponer a éste algunas obligaciones. Según el artículo 45 del Código Penal. Las penas privativas de otros derechos, artículos 27 y siguientes del Código Penal. Las inhabilitaciones consiste en la privación de otros derechos. Se refiere al ejercicio de determinadas actividades, profesiones u oficios, es decir, afecta a cierto aspecto de la libertad diferente de la libertad ambulatoria. Y se refieren a lo siguiente. Tenemos, en primer lugar, inhabilitaciones absolutas o relativas para desempeñar determinadas cargos y oficios públicos, profesiones titulares, ejercicios también de derechos políticos. Tenemos también la suspensión para cargos y oficios públicos y profesiones titulares y para conducir vehículos a tracción mecánica o animal. Y las inhabilidades, ¿cómo pueden ser? Pueden ser perpetuas o temporales, naturalmente según su duración, y pueden ser también absolutas o especiales según se refieran a todo cargo público, profesión titular o empleo, o se limiten a una actividad, cargo o profesión determinada. Suspensiones y cancelaciones, ¿qué son? Las suspensiones solo pueden referirse a cargos y oficios públicos y profesiones titulares, además de la conducción de vehículos a tracción mecánica o animal. Estas siempre son específicas, es decir, se refieren al cargo, oficio o profesión que tenía el condenado y únicamente son temporales y van desde los 61 días hasta los 3 años. Por otra parte, existen las cancelaciones, por ejemplo, de la licencia de conducir por hacerlo en estado de ebriedad en caso de reincidencia. Las penas pecuniarias, ¿qué son? Tenemos, por ejemplo, la multa, artículo 21, consiste en la privación de una suma de dinero al condenado. Artículo 31 del Código Penal. Perdón, artículo 21. Tenemos también el comiso. Artículo 31. Se impondrá el comiso de toda cosa que ha sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito y sea esencialmente apta para ser empleada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente en todo caso aquellas cosas cuya tenencia o porte se encuentra en general prohibida por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente, aun si el imputado resulta absuelto o sobreseído. Para ello bastará el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. En este caso, el comiso será impuesto de conformidad con el procedimiento establecido en el título tercero bis del libro cuarto del Código Procesal Penal. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá a un respecto de terceros de buena fe y que tengan título para poseer la cosa, a menos que se establezca que el dueño
no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afecta a un tercero de buena fe y que no tiene responsabilidad en el hecho, éste deberá solicitar indemnización al hechor. Artículo 31 bis. El comiso de una cosa que no sea especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que ha servido de instrumento en la perpetración del hecho solo será impuesto en la sentencia condenatoria y siempre que la cosa haya sido utilizada en la perpetración de un delito. Lo dispuesto en el inciso anterior no procederá respecto de terceros de buena fe. El tribunal prescindirá de su imposición cuando la privación de su propiedad le ocasione un perjuicio desproporcionado al afectado. Artículo 31 ter. Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración del hecho. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez aun si el imputado resulta absuelto o sobreseído, siempre que se establezca que la cosa proviene de un hecho ilícito. En este caso, el comiso será impuesto de conformidad con el procedimiento establecido en el título tercero bis del libro cuarto del Código Procesal Penal. El comiso de los efectos del hecho no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de tenencia ilícita, el comiso procederá en todos los casos. Bien, ¿qué otra pena pecuniaria tenemos? La caución, artículo 46. La pena de caución produce en el penado la obligación de presentar un fiador abonado que responda o bien de que aquel no ejecutará el mal que se trata de precaver o de que cumplirá su condena, obligándose a satisfacer, si causar el mal o quebrantare la condena, la cantidad que haya fijado el tribunal. Si el penado no presentare fiador, sufrirá una reclusión equivalente a la cuantía de la fianza, computándose un día por cada quinto de unidad tributaria mensual, sin poder en ningún caso exceder de 6 meses. La multa puede ser principal o accesoria, el comiso y la caución, en cambio, solo pueden ser accesorias. Según su autonomía, tenemos las penas principales, que son las penas autónomas, que no dependen de otras. Las penas accesorias son aquellas que dependen de una pena principal. Las penas accesorias son aquellas que no se imponen solas, sino que acompañan a la pena principal. Artículos 27 a 31 y 46 del Código Penal. Son varias. Por ejemplo, las multas, el comiso y la caución, la sujeción a la vigilancia de la autoridad, la incomunicación del artículo 84 del reglamento penitenciario, el encierro en celda solitaria, artículos 80, inciso segundo y 86 del reglamento penitenciario, y la suspensión e inhabilitación para el ejercicio de cargos y profesiones titulares. Y según su aflictividad, artículos 37 del Código Penal y en la ley 18.216. ¿Cuáles son las penas aflictivas? Las privaciones de libertad que superan los 3 años y un día. 3 años y un día, mejor dicho, 3 años y un día o superior. Y esto es relevante para efectos, por ejemplo, de la no aplicación de una pena sustitutiva, de la no aplicación de una salida alternativa, por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento, etcétera. ¿Ya? Las penas aflictivas, entonces, para temas, efectos también de la pérdida de ciudadanía, etcétera. Las penas aflictivas son aquellas cuya privación de libertad es de 3 años y un día o superior. Em, Sobre las clases de pena de las personas jurídicas, la verdad, no las vamos
a estudiar en esta ocasión. La veremos si corresponde cuando estudiemos la ley 20.393 y la ley de delitos económicos. Así que con esto hemos terminado los aspectos generales de la pena en relación con las personas físicas.